Y bueno, ya sabéis lo que es Batus, ¿de acuerdo? Entonces, esto es Ticketbuy, llevar el libro y los borradores de las declaraciones que va a preparar Hacienda. Aquí yo soy Íñigo Eguía, Antonio Pérez Delgado también. Y bueno, vamos a comentar cuestiones básicas. Una de las cuestiones básicas es que ya estamos haciendo los borradores de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que está apuntada a Batus y que está llevando el libro en la sede electrónica puede pedir ya un borrador. Hay un vídeo de cómo se pide el borrador, etcétera. Lo tenemos en la web. Y en concreto, bueno, pues lo que queríamos comentar sobre todo hoy es que tenemos un proyecto de norma foral que está siendo objeto de tramitación en la en las juntas generales, ¿de acuerdo? Seguramente este proyecto se convertirá en obligatorio cuando se apruebe por las juntas generales, que será a finales de noviembre, ¿no? El día 22 creo que es el pleno en el cual se aprobaría la norma foral, estaría operativa el 23 y este proyecto, ¿no?, que se convertirá en norma, cambia el calendario de incorporación a Batus, ¿no? La fecha de incorporación era obligatoriamente 1 de enero del 24 y ahora se va a poner un calendario de 5 fechas. Entonces, toda la información de este calendario la tenéis aquí en la web Batus, donde hay un apartado de incorporación obligatoria. Aquí hay como un resumen, quién entra en cada fecha, pero básicamente en vuestro caso es 1 de julio del 24, obligatoriamente. 1 de julio del 24. Es decir, si sois una persona física o es una sociedad que tiene la condición de micro, pequeña o mediana empresa, para no cumplir el requisito de mediana empresa tienes que tener más de 250 empleados, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en general estamos hablando de micros, pequeñas o medianas empresas o personas físicas, por tanto, la fecha de entrada para la actividad de construcción, fabricación, instalaciones, etcétera, es 1 de julio del 24, ¿de acuerdo? Entonces, en concreto, si vuelvo a la presentación, queríamos comentaros simplemente que ¿quién está obligado? Aquí voy a ser muy concreto y están obligados las personas físicas de Vizcaya y las sociedades de Vizcaya, es decir, que tengan su domicilio fiscal en Vizcaya. No obstante, nos estaban preguntando qué pasaban con las personas físicas mayores de 60 años, porque en Guipúzcoa y Álava pues había una exoneración para esas personas. En Vizcaya no es igual, no va a ser igual, y va a ser tal como pone en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, si soy una persona física que, teniendo en cuenta que entro obligatoriamente el 1 de julio del 24, pero en un horizonte de 3 años desde esa fecha me voy a jubilar o voy a cesar en la actividad, puedo solicitar la exoneración. ¿De acuerdo? Puedo solicitar exoneración de cumplimiento de Batus. En esa exoneración hay que indicar pues cuál es mi actividad, cuándo es la fecha prevista de cese, por la razón que sea, normalmente jubilación, y también qué inversiones tendría que afrontar para adaptarme a Ticketbuy. En ese caso, pues recibiría esta persona una autorización del director general de Hacienda que le exonera de Ticketbuy, porque el libro registro lo tiene que seguir llevando, pero normalmente como el libro registro, lo que llamamos el 140, se lleva a través de la asesoría, pues seguiría manteniendo el esquema que tenemos ahora para estas personas físicas. También esto está previsto para sociedades, pero en sociedades es más complicado porque lo que se exige es que la sociedad se extinga en un plazo de un año, ¿de acuerdo? Pero también podría ser el caso de una sociedad limitada que pues va a cesar la actividad y no va a seguir y va a disolverse, y entonces en ese caso también podría pedir esta exoneración de cese de actividad, pero el plazo de cese debería ser de un año, ¿de acuerdo? Entonces, recordando básicamente quién tiene que cumplir Batus, las personas físicas y los contribuyentes de sociedades de Vizcaya, ¿de acuerdo? Batus es Ticketbuy, el libro registro y los borradores. Existe este proyecto de norma foral que va a entrar en vigor a partir de, o sea, que entra en vigor a finales de noviembre, pero que establece ese calendario, que para vosotros esto supone empezar 1 de julio del 24, y ahora Antonio pues va a explicar pues un poquito esa entrada, pero también la posibilidad de adelantar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Y luego yo al final pues haré algunas recomendaciones sobre Ticketbuy. Pues el tema de hacer un borrador de factura, enviárselo al cliente antes de emitir la factura, etcétera. Vale, entonces le doy paso a Antonio para que os cuente un poquito el calendario y la posibilidad de adelantarse.
Vale, buenos días. O tardes ya casi. Vale, el calendario, lo que decíamos es en principio que hemos establecido un calendario, ¿no? Que de alguna manera la norma va a estar en vigor en noviembre y el calendario establece ventanas semestrales de obligatoriedad. Realmente no es que se retrase porque la obligación empieza el 1 de enero del 24. Y cualquier empresa, sociedad que no sea micro, pequeña o mediana, que no reúna esos requisitos de que tenga personal, que realice actividad y que tenga una dimensión, ¿no? Hasta 250 trabajadores la empresa, esas empresas entran todas el 1 de enero. ¿Vale? Por lo tanto, para esas no hay ningún retraso. Es el 1 de enero la fecha obligatoria. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, para las personas físicas y para las sociedades que tengan esa dimensión de micro, de pequeña o mediana empresa, para ellas sí que se establece un calendario de obligatoriedad que depende de la actividad económica que realicen. ¿Vale? Entonces, a la hora de determinar la actividad económica, tendremos que ir a las tablas de IAE. Es decir, cuando veáis los epígrafes de actividad, eso es lo que tenéis que fijaros en relación con vuestra actividad. Aquí damos por hecho que la mayoría de vosotros o estaréis dentro de esos epígrafes que veremos ahora de la sección primera y que entrarían el 1 de julio del 24. Pero si alguien no estuviera en esos epígrafes porque, no sé, el aforo que hay aquí o los que estéis aquí, si estáis todos en esas actividades, pero habría que ver, por tanto, cuál es la fecha de obligatoriedad. Y luego intentaré comentar, es decir, bueno, ¿qué ventajas tengo si en lugar de entrar en julio, puedo entrar en enero? Porque va a haber una ventaja relevante. Es decir, adelantar 6 meses va a suponer una ventaja que me va a permitir pagar menos impuestos, con lo cual puedo ahorrarme el coste que en su caso tenga de la implantación. Por eso aquí hablamos, vale, en relación con qué actividad tengo que mirar, normalmente hay una actividad, ¿no? Las personas físicas puede ser que tenga varios epígrafes de actividad. Entonces tengo que declarar en renta por cada epígrafe el rendimiento. Entonces tengo que tener en cuenta la actividad principal. Es decir, cuál es la actividad en la cual he tenido más ingresos en el año anterior, si soy persona física. Esa que haya tenido más ingresos es la que tengo como referencia para ver cuándo estoy obligado a cumplir con BATUS. ¿Vale? Por lo tanto, si tengo más de una actividad, es la principal, la de mayor volumen de ingresos, la que tengo como referencia. Y esa es la que me obliga. En el caso de personas jurídicas, pues cuando hacemos la presentación del IS ponemos la actividad. Esa actividad que ponemos en la declaración del IS es la que me marca la fecha en la cual yo estoy obligado a cumplir BATUS. ¿Vale? Si alguien ha puesto alguna actividad, porque se ha dado algún caso, que no se corresponde con ningún epígrafe en concreto, porque ha puesto ahí algo inconexo, incongruente, pues realmente es la actividad que realices, la cual nosotros pues controlaremos a través de otras, como sería el alta en IAE o otros datos que podríamos tener. Por lo tanto, esa actividad principal es la que me va a marcar esa cuestión. Si hubiera ejercicio quebrado, bueno, no voy a hablar aquí porque entiendo que no, en la mayoría de las empresas hablamos de ejercicios que coinciden con el año natural y, por tanto, ese calendario, decíamos, 1 de julio del 24, ¿quiénes entran? Pues las micro, pequeñas, medianas y personas físicas que realicen, veis aquí, actividades siguientes. En la sección primera de las tablas de IAE, pues todas las divisiones de la 1 a la 5, ¿no? Donde estaréis la mayoría de vosotros, y la 7 y la 8. Y en relación con la división 9, que son servicios, pues ahí solo entrarían, o mejor dicho, casi se excluyen la mayoría de los relacionados con la división 6 está fuera, y en la división 9 pues solo entran 92 y 94, que son saneamiento y servicios sanitarios y veterinarios. Por lo tanto, básicamente veis que sección primera, 1 a 5, 7 y 8, la división, luego va por agrupaciones y luego serían los epígrafes. Esos son los que de alguna manera me van a marcar si entro en julio. Una cosa que no ha comentado Íñigo, pero que es importante, a finales de este mes de octubre, en esa página web vamos a tener una posibilidad de que se pueda consultar diciendo qué persona soy, persona física o pequeña empresa, y qué actividad hago, y te va a decir la fecha de obligatoriedad. Por lo tanto, vamos a tener esa funcionalidad para que se pueda consultar a través de algo muy sencillito y que así de alguna manera tengáis la seguridad de cuál es esa fecha de obligatoriedad. Decíamos que en la sección segunda todos los profesionales, excepto los relacionados con enseñanza y con el sector primario, todos los profesionales entran también en julio del 24. De hecho, calculamos que en julio del 24 entrarán casi 50.000 contribuyentes.
Es decir, que si hablamos de 7.000 en enero y 50.000 en julio, pues prácticamente son 57.000 sobre 90.000 los contribuyentes que ya están en un plazo de 6 meses desde que se inicie el año 2024. Entonces, eso sería en relación con el julio del 24. Y luego hemos querido separar enero del 25 y julio del 25. Y ahí van básicamente el comercio, hostelería, comercio al por menor, hostelería, restauración, todos esos servicios de peluquería, todos esos van en enero del 25 los que sean personas jurídicas, ¿vale? Relacionados con hostelería, restauración, comercio, servicios de peluquería, lavandería y demás, personas jurídicas en enero del 25 y personas físicas, el resto, en julio del 25, ¿vale? Es decir, enero del 25 personas jurídicas, julio del 25, personas físicas de esos sectores de actividad. Y luego, básicamente, en enero del 26, bueno, también si alguien actúa a través de una entidad en régimen de atribución de rentas, una comunidad de bienes, una sociedad civil, esos, siempre que todos sus miembros sean personas físicas, pues irían a julio del 25 en relación con el sector comercio, hostelería y demás, y si hay alguna persona jurídica dentro de esa comunidad, pues irían a enero del 25 como el resto de personas jurídicas, ¿vale? Y luego tenemos ya en lo que sería enero del 26, pues bueno, ahí es todo lo que queda. Entidades no lucrativas, asociaciones, cualquier entidad de ese tipo, independientemente de la actividad, todos van a enero del 26. Es decir, en el caso de asociaciones y demás, no miramos la actividad. Es simplemente por el hecho de que jurídicamente sea una asociación, una fundación, etcétera, etcétera, todos van a enero del 26, la obligatoriedad. Entonces, claro, aquí ahora, marcando esto, lo que, bueno, además de actividades artísticas y demás, pero básicamente yo creo que dentro de lo que nos interesa, eso sería el calendario de lo que entraría aquí, ¿no? Hay más precisiones, pero creo que no ha lugar. Entonces, voy a hablar de la compensación rápidamente. Es decir, ¿qué ventajas tengo en el hecho de que me apunte antes? Porque, como sabéis, en el año 22 y 23 hemos estado, ¿no?, haciendo una campaña aquí, Íñigo y yo, pues para que la gente se apunte. Hemos conseguido 16.000, nada más. De 90.000, 16.000. No es un gran mérito, pero bueno, ahí está. Entonces ahora tenemos que en el 22-23, si os acordáis, según la fecha que te apuntaras, que eran trimestrales, te dábamos un 15, un 13, un 12. De hecho, este último trimestre del año 2023, pues el que se ha apuntado ya a última hora tiene un 2% de compensación, pues que no es mucho, ¿no? Pero bueno, hay buenas noticias para esos que se hayan apuntado, sobre todo los del final, y no tan buenas para los del principio, los que se apuntaron en enero, porque a partir del 24 y el 25, como hemos visto, tenemos unos calendarios de obligatoriedad. Por lo tanto, siempre puede haber alguien que adelante. Tiene que adelantar con mínimo 6 meses. Ese adelanto de mínimo 6 meses a la fecha de obligación me va a dar una compensación del 10% de todo el beneficio que tenga ese año. 10%. Sea un señor que se ha apuntado desde el primer día de enero de 2024 voluntariamente, para lo cual tendrá hasta el 15 de diciembre de 2023, desde que se apruebe esa norma y se publique en boletín, para poderse apuntar, y entonces tendrá un 10% para todo el 24. Aunque entre en julio del 24, es decir, en vuestro sector, aquel que se apunte en enero del 24 tendrá una compensación del 10% de todo el rendimiento que obtenga durante todo el año 2024. ¿Vale? Aquel que se haya apuntado con efectos 22-23, pues esos, si me apunté en enero del 22 y tenía un 15, has tenido un 15 en el 22 y en el 23. En el 24 tendrás un 10. Para todos es el mismo. En el 24 todos es lo mismo. Me apunté ahora, en el último trimestre del 23. ¿Cuánto tengo en el 24? Un 10%. Ahora he tenido un 2. En el 24 un 10. ¿Vale? Por lo tanto, 10% es siempre que adelante 6 meses. Al menos 6 meses. Hay una cuestión que, bueno, ¿qué pasa si tenemos un nuevo alta durante el año 24? Imaginemos que os viene alguien que os dice que se va a dar una alta nueva y se va a dar de alta en marzo del 24, cuando su obligatoriedad es en julio del 24, ¿no? Por actividad. Entonces, ese caso, aunque empieza a cumplir desde marzo del 24, no tiene derecho a compensación porque no va a estar 6 meses voluntariamente, ¿vale? Es decir, que el requisito de 6 meses de estar voluntariamente dentro del sistema, pues es la premisa para poder disfrutar de esa deducción, ¿no? Sobre la deducción es lo mismo que teníamos hasta ahora y por lo tanto no tiene muchos mayores matices.
esa compensación, evidentemente, la pueden solo las personas físicas, las microempresas, las pequeñas empresas y las entidades parcialmente exentas también. Además, las entidades parcialmente exentas, en el caso de que sea, claro, su obligatoriedad es en el 26. Por lo tanto, si se apuntaran en el 24, bueno, de hecho he hecho aquí como una especie de calendario. Fijaros, pensad, si yo, bueno, ¿cuándo tengo que apuntarme, ¿no? El apuntarse va a ser, como son ventanas semestrales, ¿no? 24, enero 24, julio 24, enero 25, julio 25, enero 26, pues de alguna manera establecimos un plazo para apuntarse voluntariamente desde el primer día del semestre anterior hasta el día 15 del mes anterior. Es decir, si me quiero apuntar con efectos 1 de julio de 2024 porque entro voluntariamente en enero del 25, pues tendré desde 1 de enero del 24 hasta 15 de junio del 24. En el caso de que tenga obligatoriedad el 1 de julio del 24, pues solo tengo hasta el 15 de diciembre del 23 y va a haber menos tiempo porque la norma no está aprobada hasta que no pase ese filtro de las Juntas Generales y que se apruebe se publique en el Boletín Oficial. Por lo tanto, para esos casos será desde que se publique, desde el día siguiente hasta el día 15 de diciembre de 2023 para poderse apuntar con efectos 1 de enero de 2024. Entonces, claro, ¿y qué compensación tengo? Pues claro, si yo me apunto con efectos 1 de enero del 24 o incluso si venía apuntado desde antes y mi fecha de obligación es 1 de julio del 24, solo voy a tener, si me apunto desde enero, la compensación del 10% para el 24. En el 25 ya no tengo, porque ya estoy obligatoriamente desde julio del 24. Claro, si yo entrara el 1 de enero del 25, me puedo apuntar desde enero o desde julio del 24, ¿no? Siempre con 6 meses al menos. En cualquiera de los dos casos tendría la misma deducción, el 10%. Es decir, que ahí es cierto que es igual que esté 6 meses o un año dentro de ese periodo, antes, sí, porque la deducción va a ser la misma. Evidentemente, a partir del 25, si ya soy obligatorio, no tengo derecho a ninguna deducción en ese caso, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso sería un poco la filosofía. Aquellos que tengan, por ejemplo, el caso de la asociación que entraba en el 26, si se apunta desde el 24, por ejemplo, desde julio del 24, tendrá un 10% en el 24 y un 10% en el 25, porque su obligatoriedad no empieza hasta enero del 26. E igualmente, el que empiece en julio del 25, si se apunta desde el 24, sea en enero, sea en julio, tendrá 10% del 24 y 10% del 25. ¿Vale? Es decir, que al final son los 6 meses mínimos de antelación y siempre que esté dentro de un periodo voluntario, no porque sea ya obligatorio para mí. Y esto sería, yo creo que la deducción BATUS sigue siendo lo mismo. Eso sí, una cosa importante, tenemos el 30% de deducción para los años 23, 24, 25, es decir, 22, 23, 24, 25. Incluso quería decir que aunque mi obligatoriedad empiece en julio del 24, todo aquello que yo invierta en BATUS para mejorarlo, lo que sea, durante el 25, también puedo aplicar la deducción del 30%. Antes decíamos solo 30 dentro del periodo voluntario, pues ahora es 24, 25, independientemente de que mi fecha de obligatoriedad sea antes o después. Yo creo que con esto ese es el calendario que tenemos y ahora Íñigo ya os comenta más. Hemos dicho de 35. Vale. Todavía vamos en los tiempos. Vale, pues entonces, esto que ha contado Antonio, más o menos está aquí en esta pestaña de incorporación obligatoria. Tenéis toda la información, ¿no? El calendario. Luego tenéis la posibilidad de aplicar voluntariamente el sistema BATUS. Y aquí tenéis un enlace que ahora está cerrado, ¿no? Pero estará abierto el día 24 de noviembre para apuntarse 1 de enero del 24. ¿De acuerdo? Entonces pincháis aquí y os lleva al trámite que ahora está cerrado, que sería el de trámite de la comunicación de la opción, ¿vale? Luego aquí os dice cuáles van a ser los calendarios, las ventanas para apuntarse. Os explica brevemente la compensación del 10% para el 24 y el 25. Y os dice también que la deducción en cuota del 30% de inversiones y gastos para adaptarse a BATUS es, bueno, que es aplicable en los años 24 y 25. También tenéis en esta web preguntas frecuentes para dudas, ¿no? En concreto del 24, ¿no? Tenéis también el acceso a tu factura, ¿de acuerdo? Aquí accedéis a la aplicación con un certificado electrónico, ¿de acuerdo? Ahora, si no estás apuntado, no puedes acceder. Pero a partir de 1 de enero del 24 va a estar abierta para todo el mundo. Incluso para aquel que quiera saber cómo funciona, etcétera, el sistema, puede acceder y mirar cómo se emitirían facturas, ¿de acuerdo?
esta aplicación no tiene límite de facturas. Se puede emitir tanto por personas físicas como por sociedades las facturas TicketBuy a través de esta aplicación. Lo normal es que tengas un volumen reducido de facturas, porque esto no te controla otras cosas, ¿vale? De acuerdo. Esta aplicación, pues de hecho la usa una sociedad, he visto, que en el año 2022 emitió 2.000 facturas con esta aplicación. Bueno, yo creo que necesita otra cosa, mi opinión personal, pero se pueden emitir tantas facturas como se quieran, ¿de acuerdo? Importante, esta aplicación y otras muchas que están inscritas en el registro de software de TicketBuy, que vamos a ver ahora, muchas veces te permiten hacer un borrador de factura. Una factura que llamaríamos proforma, ¿no? O sea, tú quieres asegurar con tu cliente que tu factura es la correcta. Que no te diga después, oye, que me has puesto esto, cámbialo, rectifica, etcétera, que es un lío, ¿no? Rectificar una factura. Es preferible en ese caso sacar un borrador, que es un PDF, mandárselo al cliente, oye, me das el OK para que este es el contenido correcto, porque una vez que tú haces la factura con acta factura, se firma y ya va al libro. Y si va al libro, pues rectificarla sería con una factura rectificativa. Se puede anular también, ¿de acuerdo? Pero claro, ya tenemos en el mundo de anular, volver a emitir una factura, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una práctica habitual, emitir un borrador de la factura y confirmarlo. Aquí os decía que está el registro de software garante, es decir, aquí están el listado de softwares que cumplen TicketBuy. Desgraciadamente nosotros no podemos recomendar softwares. Hemos hecho esta utilidad para que alguien pueda ver qué facturas, o sea, qué software se emiten facturas TicketBuy. Se puede descargar aquí un Excel en el cual tiene la información completa de todos los softwares registrados, que por desgracia son tantísimos, porque son 1.500, pero bueno, 1.500 también es una, vamos a decir, pues la posibilidad de encontrar uno que me valga para mí. Si no me vale a tu factura, que es la aplicación. También está la aplicación de ISEMPE, de eFactur, que está adaptada a TicketBuy, ¿de acuerdo? La del gobierno vasco. Y hay un montón de softwares. Entonces, pues aquí con un buscador en Excel, pues a ver si encuentras uno y el boca a boca y la referencia de otros, etcétera, pues para buscar un software, pero nosotros sinceramente no os podemos decir cuál sería el de cada caso. E igualmente tenéis aquí, sabéis que en Vizcaya, además de hacer las facturas con TicketBuy, hay que llevar el libro de registro de operaciones económicas. Eso normalmente se hace con un software o bien de asesoría, porque aquí sí es verdad que lo bueno de tener el libro en Internet es que está disponible para el contribuyente, para el asesor o asesora, y entonces se puede compartir la información, ¿no?, de forma fácil, ¿no? Y todo lo que haga con TicketBuy va al libro y lo ve en la asesoría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el libro qué es? Aquí tenéis la información del libro, ¿de acuerdo? Tenéis los accesos a nuestra aplicación. Va a estar abierto para todo el mundo a partir de 1 de enero del 24, aunque no esté apuntado y no haya llegado mi fecha, pero así lo veo y veo cómo funciona, ¿de acuerdo? Y bueno, normalmente si tengo un asesor, pues yo tendré un software con el que haré TicketBuy, ¿de acuerdo? El asesor verá que están las facturas TicketBuy y el asesor seguirá haciendo el trabajo que viene haciendo hasta ahora, ¿no?, que es llevar la contabilidad y apuntar las facturas recibidas en el libro. Pero, bueno, también el contribuyente, el empresario o la empresaria podrá ver que se están registrando estas operaciones porque puede acceder aquí y ver lo que hay de sus operaciones. Lo puedo llevar también directamente. Es más complicado porque exige conocimientos tributarios y nosotros no nos dedicamos a eso, quiero decir, ¿no?, en vuestro caso. Pero, bueno, también hay la opción de que uno mismo lo pueda llevar.